Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora que estén sintonizando esta grabación, esta lección. Nueva temporada de La Luz en mi Andar y ciertamente muy agradecidos con Dios y con todos ustedes por el tiempo que toman para estudiar con nosotros la palabra de Dios. Iniciamos esta nueva temporada con un estudio acerca del hogar cristiano y estaremos hablando acerca de los distintos roles en el hogar, estaremos hablando acerca de distintas dificultades que se presentan en nuestros hogares, lo que la sociedad ha afectado o el mundo moderno afecta a nuestros hogares, cómo los ataca. De todo ello estaremos hablando en esta serie de 13 lecciones que estaremos compartiendo cada lunes aquí en La Luz en mi Andar, y ciertamente les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Antes de adentrarnos en el tema, antes de adentrarnos en nuestra primera lección, vayamos a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por las bendiciones que nos da y todo lo que nos permite vivir. Le pedimos, Padre, que nos ayude a tener el entendimiento y el deseo de aprender más de su palabra y poder así aprender mejor cómo lidiar con nuestros hogares, cómo tener hogares cristianos, cómo poder vivir en nuestras familias de una manera que sea agradable ante usted y que podamos ser ejemplos para otras familias en este mundo de cómo poder ser parte de su familia, Señor. Que esa es nuestra meta, poder estar en ese gran día junto con usted y su Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad y estos medios que nos da para continuar estudiando su palabra y que sea siempre su nombre glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y agradecemos. Amén. Pues sí, muy bien, amados hermanos y amigos, vamos a iniciar con esta serie de estudios, el hogar cristiano, y precisamente un pasaje que nos sirve como clave para esta serie de estudios es Salmo 127, versículo 1. El mismo dice en la primera frase, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es, en vano trabaja quien edifica un hogar si Dios no forma parte de él. ¿Por qué? Porque Dios debe ser el eje y sobre ello hablaremos en una de las lecciones a continuación, pero debemos de recordar que es Jehová el que instituyó la familia, el que instituyó el hogar. Es Dios el que nos permite tener familias. Y es de esa manera que entonces debemos de tener a Dios primero y haremos eso a través de esta serie de lecciones, a través de esta serie de estudios, para podernos enriquecer en la palabra de Dios y aprender detalles que necesitamos para nuestras familias. La primera de estas lecciones de este día lleva por título Respeto a los padres. Y es que necesitamos comenzar a trabajar en esta área, necesitamos comenzar a enfocarnos en ella. Y ciertamente el Nuevo Testamento, que es nuestra guía, que es nuestra ley, nos hace saber al respecto, especialmente por parte del apóstol Pablo, a aquellos hermanos en Éfeso. En esa hermosa carta, en el capítulo 6, los primeros 3 versículos dicen, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante recordar estas palabras y las vamos a estar analizando bastante durante estas lecciones. Pero precisamente honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato, es un comando que se da a los hijos. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos? Es lo que necesitamos recordar y es lo que vamos a analizar. Y estas palabras me recuerdan un dicho popular que dice, el que no escucha consejo no llega a viejo. Entonces necesitamos escuchar, ver y poner en práctica estas lecciones que se nos están dando a través de las escrituras para enriquecer y fortalecer nuestros hogares. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser hijos? De acuerdo a nuestro hermoso idioma español, la Real Academia tiene varias definiciones que vamos a meditar brevemente. La primera de ellas dice
persona o animal respecto de sus padres. Bueno, si tengo padres, ciertamente tengo hijos. Perdón, si tengo padres, ciertamente soy hijo de ellos, ¿verdad? Entonces, en el mundo animal vemos eso mismo. Los perros tienen a sus cachorros y vemos este tipo de relaciones que es algo normal, ¿verdad? Es algo normal dentro de lo que es el mundo, dentro de lo que es la vida. Entonces, es una definición bastante simple. Persona respecto del país, provincia o pueblo del que es natural. En mi caso, yo soy costarricense, soy hijo de Costa Rica. Mi esposa es panameña, hija de Panamá. Y reconocemos y recordamos eso donde sea que vayamos, porque recordamos es nuestra patria, es donde nacimos, es donde crecimos. Entonces, tenemos eso nosotros, reconocemos, somos hijos del país, la ciudad o el estado en el que hayamos nacido. Usado como expresión de cariño entre las personas que se quieren bien. Es capaz que sales a la calle y algún vecino con que le has tratado y que probablemente sea una persona mayor, te llame hijo o hija. No hay parentesco alguno, no hay lazo de sangre, no has sido adoptado por esa persona, pero se da esta señal de cariño de que es una persona mayor y te ha agarrado un cariño como si fueses parte de su familia. De ahí que utilizan esas frases hijo o hija. Lo mismo ocurre tal vez en tu congregación. Algunos hermanos mayores te han adoptado como hijo. Te dicen hijo, te dicen hija, aunque no haya un parentesco familiar, pero comprendemos que es una muestra de cariño también utilizar esta palabra. Cosa que procede o sale de otra por procreación, por ejemplo, los retoños que echa un árbol. Siempre recuerdo a mi esposa, a mi suegra y a otras damas que tal vez tienen una planta muy bonita en su jardín y alguien se acerca y le dice, guárdame uno de sus hijos para podérmelos llevar. ¿Qué es lo que está pidiendo? Una pequeña plantita de la misma para llevarla, trasplantarla y ponerla en su propio jardín. Conocemos estos términos, ¿verdad? Cierto es. En el cristianismo, escrito con mayúscula, la H en mayúscula, identifica precisamente a quién es, al Hijo de nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Hijo. Vemos las definiciones que nos da la Real Academia Española con respecto a esta palabra. Y la más básica es descendientes. Pero ¿qué ocurre con la palabra descendientes? Algunos tratan de tergiversarla, tratan de darle otras connotaciones. Y entre eso están aquellos que creen o practican el evolucionismo, especialmente por su fundador Charles Darwin. ¿Qué es lo que ocurre? Charles Darwin dice que descendemos de algo, pero llegamos a ser algo mejor, evolucionamos. Somos descendientes de una ameba que se convirtió en un pez, que se convirtió en un anfibio, que pasó a ser un mono y ahora estamos una versión mejorada de varios hombres. Pero no vemos tal conexión. La palabra de Dios es clara. En el principio creó todo, y entre lo que creó, creó al hombre y a la mujer, conforme a su imagen, tal como vemos en Génesis. Y de Adán era igual que los que somos nosotros. Así de simple. Sí, hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en muchos conocimientos, pero a fin de cuentas somos la misma esencia. Entonces, descendientes necesita que veamos un poquito más de detalle. Que desciende de una persona, de un animal, ya hemos tocado ese tema. Ser vivo que desciende en línea directa de otro. Esta es la parte que es muy importante reconocer porque sea como sea, yo no estaría en este planeta si mi padre y mi madre no se hubiesen unido, hubiesen tenido una relación sexual, hubiesen concebido y que ahora yo esté caminando en este plan. Vengo en línea directa de mis padres, así como ellos vinieron en línea directa de mis abuelos y mis abuelos de mis bisabuelos y podemos continuar así. Y eso es lo mismo para cada uno de los que estamos estudiando en esta lección. Cada uno de nosotros desciende en línea directa de alguien más, ¿verdad? Entonces es importante mantener todo esto en mente porque proceder por natural propagación de un mismo principio o persona común que es la cabeza de la familia. Y sobre la cabeza de la familia estaremos hablando en lecciones posteriores con respecto al rol del esposo o padre. Más adentraremos en eso. Estudiemos entonces la palabra que en el versículo de Efesios 6.1 es traducida como hijos y que proviene del griego. Vamos a analizar sobre esa palabra o ese término, cómo es utilizado en las escrituras en ese tiempo. Entonces, un breve estudio del término hijos nos hace saber que hay dos palabras, hay dos términos en el idioma griego koiné, que es en el que fue escrita la palabra de Dios, el Nuevo Testamento,
que es traducida como hijos en el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra huíos o juíos, que significa primariamente la relación de la descendencia con el progenitor. O sea, yo soy descendiente de esta persona, muy similar a la palabra que utilizamos como hijos de acuerdo a la Real Academia Española. Vemos en pasajes como Juan 9, 18 al 20. Juan 9, 18 al 20 nos habla acerca de que los judíos no creían que él había sido ciego. Nos habla acerca de ese evento en que Jesucristo, nuestro Salvador, le hace ver a un hombre que nació ciego. ¿Y qué dice allí? Estos le llegan a preguntar a los padres de este hombre, ¿es este vuestro hijo? Aquí vemos esa palabra. El que vosotros decís que nació ciego, vemos que es una relación directa. Ustedes dicen que él es su hijo, él dice que ustedes son sus padres. Hay una relación de descendencia allí. Cuando vemos Hebreos 12, 7 al 8, habla acerca de la disciplina. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Vemos esa relación. Dios es nuestro Padre cuando soportamos este tipo de disciplina. Y habla acerca de qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Nos da un ejemplo espiritual y nos da esa visión o esa aplicación terrenal con respecto de que un padre que ama a sus hijos los va a disciplinar. Y como repito, todo eso estaremos hablando en próximas lecciones. Continuamos porque la otra palabra griega es la palabra teknon. Literalmente significa niño. Ahora bien, es la palabra que se utiliza en Efesios 6.1. Significa que este pasaje es es aplicable solamente a los niños, aquellos que quizás no han entrado en la adolescencia, o aquellos que de acuerdo a nuestro país aún no cumplen la mayoría de edad. ¿Es solamente para ellos lo que dice Efesios 6.1? Vamos a ver que no es así. Y es precisamente que es traducido como hijos en nuestras versiones en español. El uso de este término, de acuerdo con Vine, el diccionario de Vine, da prominencia al hecho del nacimiento, en tanto que huíos destaca la dignidad y el carácter de la relación. Vemos este punto. Se es hijo cuando se nace, sí, pero también hay hijos que son adoptados y generan esa relación. Entonces vemos este tipo de situaciones. La palabra de Dios nos hace saber que a través de Cristo somos adoptados por Dios. Entonces vemos todo este detalle, vamos a estar meditando más sobre ello en las siguientes lecciones, pero ¿quita esta explicación valor al pasaje en estudio? ¿Hace ver que este mandato es solamente para los pequeños de la casa? Ciertamente, como he dicho, no. Leamos primera de Juan, esa primera carta que el apóstol Juan escribe, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí vemos esa relación de familia, esa relación de que Dios nos está diciendo, vamos a ser bebés. Ciertamente, cuando obedecemos el Evangelio, somos bebés espirituales, pero debemos de crecer en la gracia y el conocimiento, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, debemos de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos seguir madurando, llegamos a una madurez, pero el hecho de que obedezca el Evangelio no me hace que vuelva a ser un bebé que requiere de la leche y de los cuidados de mi parte y de mis padres. Sigo siendo un adulto. Entonces vemos esta relación importante de que este mandato no es dado solamente para un pequeño en la casa. Ciertamente se los reforzamos desde que son pequeños para que comprendan, es importante honrar a padre y madre porque así Dios se agrada y así Dios lo ordena. Entonces continuamos porque precisamente ahora viene el detalle sobre esa palabra honrar. Sí, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué involucra la palabra honrar? ¿Qué se nos ordena con esa palabra? El término griego es la palabra timao y es traducido como honrar. Lo encontramos 21 veces en el Nuevo Testamento y precisamente su significado literalmente es fijar valoración, reverenciar, como lo define Strong, o como Vine lo define como fijar valor, poner precio. Y más adelante tendremos que responder a nosotros mismos qué valor, qué precio ponemos por nuestros padres o por nuestros hijos. Pero entonces veamos brevemente esta definición en otros pasajes.
Mateo 27, 9 al 10, por ejemplo. Mateo 27, 9 al 10 dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Ahora bien, una pequeña aclaración. Quien escribió esto, o quien dijo esto, de acuerdo a lo que está citando Mateo, era el profeta Zacarías. Los transcriptores aparentemente cambiaron algún par de letras y por eso es que leemos Jeremías ahora. O también algunas versiones dicen, o algunos estudiosos dicen, que Jeremías era el primer libro de los profetas y por eso cuando decían Jeremías se referían a toda la sección. Pero realmente a lo que se está haciendo referencia en este pasaje es a Zacarías 11, 12 al 13. Es bueno que tengas eso en nota porque siempre se da esa pregunta de que ¿cuándo Jeremías dijo eso? Bueno, no fue Jeremías, fue Zacarías. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto, según honor, según honra por los hijos de Israel. Es ahí donde vemos esa palabra, esa misma palabra que es traducida como honrar en Efesios 6. Entonces, Juan 8, 48 al 50 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, antes le doy valor a mi Padre, antes reconozco y le doy reverencia a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Y también Juan 5, 21 al 23, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y veamos el 23, para que todos honren, para que todos den valor, para que todos aprecien al Hijo como aprecian, como dan valor, como honran al Padre. Vemos entonces la importancia de esta palabra y el valor que lleva esta palabra. El apóstol Pablo no es el único en usar este término o esta idea. Hay varios pasajes en las escrituras que podemos ver que efectivamente desde los principios es necesario tomar la importancia de darle honra a nuestros padres, de respetar a nuestros padres, que es la lección que estamos viendo en esta ocasión. Mateo 15, 4 al 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado. Vemos que en el pueblo judío habían algunos que enseñaban, bueno, usted, si no le puede ayudar a sus padres, pero délo como ofrenda, y eso queda todo bien. No, se le está quitando esa honra, se le está quitando ese aprecio, se le está quitando ese valor a los padres, y es lo que nos está enseñando nuestro Señor en esta porción de las Escrituras. Marcos 7, el versículo 10, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y recordamos esto, hace referencia a lo que se dice en Éxodo 20:12. Así que tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Pablo, escritores del Nuevo Testamento que nos hacen saber la importancia de honrar a padre y madre. Lo tenemos así mismo también en Éxodo 20:12, que precisamente ese texto que forma parte de lo que conocemos como los 10 mandamientos. Honrar a padre y madre ha sido tanto válido en el Antiguo Testamento como lo es válido hoy en día a través del Nuevo Testamento. Hay actitudes que afectan el respeto hacia los padres o a los padres, y brevemente veremos algunas de ellas. En primer lugar, hablemos de la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Leemos sobre ello en Proverbios 16:18. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, es la arrogancia, es el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Muchas de estas actitudes afectan no solamente por parte de los hijos hacia sus padres, sino que incluso de parte de los padres y la forma en que han educado y enseñan a sus hijos. Muchos padres pierden el respeto de sus hijos precisamente porque conservan este tipo de actitudes, las ponen en práctica en sus hogares. Pero también es cierto que muchos hijos cuando van creciendo no aprecian los esfuerzos de sus padres. Se vuelven arrogantes como en esta situación que estamos hablando. Ahora yo soy una persona de bien, tengo un gran trabajo, tengo propiedades, tengo muchas cosas. Yo no le debo nada a mis padres, yo todo lo logré por mi cuenta, dicen algunos. Pero ciertamente no es así.
Vuelvo y repito, sin nuestros padres no estaríamos aquí. Y tan solo eso es una razón de respeto para con ellos. Veamos la siguiente actitud, el egoísmo. Porque se da eso también en una forma en que afecta la forma en que respetamos a nuestros padres. Filipenses 2, 3 y 4, 2, 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Aquí vemos que se nos está hablando también de esa arrogancia de la que acabamos de hablar. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Recordamos que debemos de ser humildes, no soberbios. Y el versículo 4 nos ayuda a cumplir esta idea del egoísmo porque habla, no mirando cada uno por lo suyo propio. No, yo no puedo ayudar a mis padres, entonces voy a buscar una excusa y voy a ofrendar para decir que lo que podía ayudar a mis padres es la ofrenda. La ofrenda es muy separado, es muy distinto. Nuestra contribución a la iglesia es muy distinto a todo este tipo de cosas. Y eso podemos hablarlo en otra lección. Pero ¿qué es lo que ocurre? Así hacían los judíos. Le quitaban ayuda a sus padres, siendo egoístas. ¿Por qué? Porque probablemente lo que dan como ofrenda ni siquiera era similar a lo que debían de ayudar a sus padres. Entonces, tenemos toda esta situación en que vemos que yo solo pienso en mí, solo pienso en mí, solo pienso en mí, yo ya crecí, yo ya no necesito darle nada a mis padres. Pero no es así. Les debemos respeto. Tercera actitud, ignorancia. Conocemos muy bien lo que Oseas 4:6 dice. Nos dice acerca de un pueblo que murió. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Muchos de nuestros hogares se han destruido o se han dañado gravemente debido a que falta conocimiento. Aquí no se trata de que mandemos a nuestros hijos a las mejores escuelas del mundo. Se trata de darles el conocimiento de la palabra de Dios, que desde pequeños aprendan la palabra de Dios y comprendan cuán hermoso es servir. Necesitamos enfocarnos en eso, necesitamos darle fortaleza a eso, pasarles ese conocimiento para que no se destruyan, para que no se aparten de Dios, para que no caigan en el camino de la perdición. Jeremías 6:15 al 16 nos habla acerca de vergüenza. Y es que la desvergüenza es algo que ha afectado a nuestros hogares y afecta también el respeto a los padres. Yo no tengo que avergonzarme, yo soy superior, yo he salido adelante, mis padres no han ayudado nada a mí, yo soy grande. Vemos cómo todas estas actitudes se unen. Y de acuerdo a Jeremías leemos, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Algunos hijos le dirán a sus padres, yo hago lo que quiero, hago lo que me da la gana, no tengo por qué tener vergüenza, yo soy quien soy, así soy. Bueno, puede que así sea, pero le debe respeto a sus padres a pesar de todo. Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Dios que aconseja, busquemos lo que es bueno. Un padre que debe de aconsejar a su hijo, busca lo que es bueno, y su hijo de todas maneras decide irse por el mal camino. Ellos dicen, no andaremos, no hay vergüenza. Entonces vemos que esto ciertamente es una actitud que afecta el respeto hacia los padres. Y como dije anteriormente, no solamente es algo que es practicado por los hijos, también en muchas ocasiones es practicado por los padres y causan ese resentimiento o esas situaciones difíciles con las que crecen los hijos y que tristemente puede que lleven a practicar más adelante. La última que estaremos hablando es la irresponsabilidad. Y es que debemos de saber que debemos ser responsables en todo. Y parte de nuestro respeto a los padres involucra ser responsables. Nuestros padres deben de inculcarnos ser responsables y nosotros como hijos debemos de comprender, debo ser responsable. Génesis 18 al 19 habla sobre Abraham. Dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué es lo que nos está hablando este pasaje? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Simple y sencillamente, Dios desea que hagamos lo que debemos de hacer. Debemos ser responsables. Un padre responsable vela por sus hijos. Y cuando sus hijos crecen, viendo ese gran ejemplo de sus padres y comprendiendo el respeto que deben a sus padres, también serán responsables por ellos. Pues bien, amados hermanos, vamos concluyendo con la lección de esta semana, con esta lección. ¿Qué hemos hablado respecto a los padres?
La palabra de Dios nos recuerda que debemos honra y respeto a nuestros padres. Efesios 6:1 y los demás pasajes que hemos citado, ¿verdad? Ser hijos va mucho más allá de simplemente ser descendientes. Comprendemos que se establece una relación que no simplemente que alguien me trajo al mundo, es una persona me ha traído, me ha educado, me ha preparado, ha cuidado de mí y le debo. Y lo que le debo en esa apreciación, en ese aprecio que tengo para con esa persona, es respeto, es honra. Pues bien, al honrar a nuestros padres, gozamos de una gran bendición. Es cierto, la palabra de Dios nos dice sobre eso. Este mandamiento trasciende el Antiguo Testamento y se fortalece en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no nos dice, bueno, en un tiempo tenían que honrar a sus padres. No, nos hace saber todo el tiempo, mientras estemos vivos, debemos honrar a nuestros padres. Te hago la pregunta, ¿qué precio le pondrías a tus padres? Y si eres padre de familia, ¿qué precio te pondrían tus hijos? Pensemos en esto. Si yo llego ahora y alguien me ofrece pagar por mi hijo $1, está bien, es lo que vale. ¿Cómo me verían? Bueno, no vale $1, vale $1,000. 1,000,000. Además, te doy 10 billones por tu hijo. Ciertamente esa cantidad de dinero quizás cubra muchas de las necesidades o deudas que tenga. Pero incluso poniéndole el precio más alto que podamos imaginar, ¿realmente podemos ponerle precio a nuestros hijos? ¿Precio a nuestros padres? Debemos de meditar en eso. Debemos de pensar en ello. No hay precio. Por eso que debemos de apreciarlos. Porque son valiosos, son importantes. Nuestros padres, nuestros hijos son importantes. Y debemos de trabajar en ello. Y debemos mentalizarnos en ello. Y si queremos hogares cristianos, necesitamos fortalecer esas áreas, esos aspectos. Y de eso lo haremos en las próximas lecciones. Las actitudes que afectan el respeto a los padres atacan en ambos bandos. Pueden ser actitudes por parte de los padres, pueden ser actitudes por parte de los hijos, pero debemos de pensar en ellas y erradicarlas de nuestras vidas. Valoremos lo que nuestros padres han hecho por nosotros y de esa misma manera corrijamos lo que no hacemos bien como hijos, tanto como hijos como padres. Si sé que estoy faltándole el respeto a mis padres de esta manera, bueno, tengo que dejar de hacer eso. Y si sé que como padre no le estoy enseñando los valores necesarios a mi hijo para que pueda ser un hombre de bien y que sea un hombre temeroso de Dios, debo de hacer esos cambios. Porque así logro no solamente que respeten a Dios, también que me respeten a mí. Entonces, hay una gran ganancia al honrar a nuestros padres. Nos irá bien y tendremos una larga vida. Así dice la palabra de Dios. No es algo que me estoy inventando. Así dice Éxodo 20:12 y así mismo dice el texto que leímos en Efesios. Es importante comprender eso. Nos irá bien. Tenemos una larga vida siendo hijos que respetan a sus padres. Y es así, amados amigos y hermanos, como concluimos con la lección de esta semana, esperando puedan acompañarnos la próxima en la que hablaremos acerca de la unidad del hogar. Muchas gracias por sacar de tu tiempo para estudiar con este servidor y muchas gracias por formar parte de la familia de la luz en mi andar. Si aún no eres cristiano y tienes preguntas de cómo puedes llegar a serlo, no dudes en hacerlas, que para eso estamos aquí. Queremos que seas parte de nuestra familia, de la familia de Dios. Y si te has equivocado y andas en caminos errados, aún puedes enderezar el camino. Y Dios sabe y lo hace saber a través de su palabra que esto es posible. Cualquier forma en que podamos ayudarte, no dudes en hacérnoslo saber. Muchas gracias por estar con nosotros en estas sesiones, en esta nueva temporada, y te espero en la próxima lección. Que la paz de Dios sea contigo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.